Uno de los conceptos claves que hay que tener en cuenta para entender lo que fue la prehistoria o la etapa ágrafa, eh, la edad de piedra, es el concepto de las glaciaciones. Las glaciaciones fueron un periodo de la vida del planeta Tierra que más o menos duró, empezó hace 1 millón de años y terminó más o menos en el año 10.000 a.C. aproximadamente, y fue un periodo de tiempo en el cual la temperatura del planeta sufrió un cambio importante. Hubo un enfriamiento del planeta que obviamente trajo unas consecuencias enormes, ¿no? Cambios en la flora, en la fauna, en la misma eh, forma de los continentes. ¿Por qué se producen las glaciaciones? No voy a meter mucho en el tema, pero básicamente se producen por cambios que hay en la rotación de la Tierra respecto del Sol, cambios en la atmósfera, movimiento de los continentes o eh, de las zonas polares, y estos cambios hacen o han hecho o producen cambios climáticos, ¿no? Que es algo que un concepto que hoy tenemos tan presente o tan en cuenta, producen cambios climáticos. La cuestión es que las glaciaciones que hubo hace aproximadamente 1 millón de años a esta etapa produjeron enormes cambios. Uno ve acá, por ejemplo, bueno, en el blanco justo no se notó tanto el contraste. La Antártida era un continente muchísimo más grande que lo que es hoy en día. América del Sur está unida por un bloque de hielo directamente con el continente antártico. Parte del sur de Australia estaba congelada directamente. Lo mismo América del Norte estaba directamente eh, tapada por una masa de hielo y de glaciares que la cubrían por completo. Lo mismo el norte de Europa y el norte de Asia, ¿no? ¿Qué cambios produjeron las glaciaciones? Enormes cambios. En primer lugar, a simple vista, uno está viendo este mapa y ve que no es el mapa actual, no es el mapa de los continentes, no tiene la forma de la actualidad, ¿no? Por ejemplo, fíjense, Australia había una enorme masa de tierra que hoy en día ha desaparecido. Lo mismo, por ejemplo, esta zona esta zona insular. Fíjense, por ejemplo, Cuba también, qué distinto que es. Asia estaba unida por un puente de tierra con América del Norte. Bueno, ¿por qué? Porque las glaciaciones, uno de los cambios más grandes que tuvieron fue un abrupto descenso en el nivel del mar, ¿no? El mar era sensiblemente más bajo, se cree que entre 70 y 120 metros más bajo, con lo cual muchas islas, por ejemplo, que hoy en día no existen, antes existían. Los continentes eran mucho más grandes porque hay muchísima tierra que hoy en día está tapada justamente por los océanos, que estaba fuera del agua, no estaba sumergida. Bueno, África estaba unida con Europa, vuelvo a decir, Asia con América. Había las islas, qué sé yo, Australia, etcétera, eran muchísimo más grandes, con lo cual era un mundo totalmente distinto, ¿no? En cuanto a la forma de los continentes y demás. Obviamente que también esto trajo cambios en la flora, cambios en la fauna, muchísimos cambios. El curso de los ríos era distinto a como son hoy en día. Bueno, trajo muchísimos cambios, ¿no? Esta imagen que les voy a mostrar ahora es una especie de esquema de cómo han sido las glaciaciones. Más o menos empiezan hace 1 millón de años y terminan en el 10.000 a.C. Hubo varias glaciaciones, bueno, acá en rojo están marcados los momentos de mayor temperatura del planeta, de calidez, y en celeste los picos, por así decirlo, más fríos del planeta, ¿no? Hubo varias glaciaciones, una se llamó Gunz, otra Mindel, otra Riss y la última se llamó Wurm, y en el 10.000 a.C. terminan las glaciaciones. En realidad los científicos creen de que las glaciaciones no han terminado, sino que estos periodos en los cuales entre una glaciación y la otra, estos periodos de aumento de temperatura del planeta, se los llama periodos interglaciares. Y se cree que hoy en realidad estamos en un periodo interglaciar, que este aumento de la temperatura que hay en el planeta no es solamente fruto de la contaminación del ser humano, sino que es un proceso natural que hace el planeta Tierra y que en algún momento la temperatura va a volver a bajar y probablemente nos volvamos a vivir o acercarnos a una glaciación, ¿no? Bueno, en los cambios que yo decía en la fauna, uno de los animales por ahí extintos que uno tiene más presentes cuando habla de las glaciaciones o de la era del hielo, justamente por la película, ¿no? Es el mamut lanudo, que es un animal que se ha extinto y no se pudo adaptar a los cambios climáticos, ¿no? Todos estos cambios que se iban produciendo,
de aumento del frío o de aumento del calor, etcétera. Obviamente tenían aparejado cambios en la flora, etcétera, y muchos animales no se podían adaptar a esos cambios. Bueno, acá hay una representación de lo que es el ser humano actual, un elefante, y lo que era el tamaño de un mamut. Otros animales por ahí que no son tan promocionados o tan conocidos es el megaloceros. Fíjense el tamaño enorme de lo que era, de lo que sería este venado, entre comillas, de la prehistoria, ¿no? Bueno, el tigre de sable, que ese también no necesita presentación porque es sumamente conocido. Fíjense, bueno, acá hay otra imagen, una representación del megaloceros. Fíjense estas capturas de pantalla que hice de un documental. Fíjense lo que era, esto es Europa, ¿no? Acá está el norte de África, esta es la península ibérica, bueno, Francia, Italia, es irreconocible prácticamente Italia, las islas de Córcega y Cerdeña, Sicilia, etcétera. Fíjense cómo fue cambiando a medida que iba finalizando las glaciaciones y que iba aumentando la temperatura del planeta. El hielo se iba derritiendo y por lo tanto iba aumentando el nivel del mar. Fíjense cómo fue cambiando la fisonomía del planeta, ¿no? Las islas se fueron achicando, la masa continental, los continentes también se fueron achicando, hasta casi llegar a lo que es la actualidad, ¿no? En la cual, bueno, uno ya conoce cómo son los mapas de la actualidad. Las Islas Baleares, fíjense, ¿no? Antes como el tamaño que tenían, lo que es Córcega y Cerdeña, lo que es Sicilia, ¿no? Fue cambiando todo este territorio, fruto justamente del aumento o del descenso del nivel del mar. Bueno, ya están presentadas entonces las glaciaciones. Hay quienes dicen que podremos llegar a volver a una época glaciar. Obviamente que todos estos cambios trajeron el mundo, la fisonomía del mundo en la época de las glaciaciones era totalmente distinta. Muchas especies de homínidos no se pudieron adaptar a estos cambios climáticos y por lo tanto se extinguieron. Muchas especies de animales también, en lo que hablamos recién de la fauna, que no se pudo adaptar. La flora que existe hoy en día, la vegetación, es totalmente distinta, o muy distinta por lo menos, a la que había en la época de las glaciaciones. Y la pregunta del millón, que me olvidé de comentarlo, es ¿cuál era la temperatura que había en esta época de las glaciaciones? Hoy en día el planeta Tierra tiene una temperatura promedio anual de 14 grados, 13,9 grados en realidad, para ser preciso, lo redondeamos en 14 grados. Obviamente estamos contando en estos 14 grados las temperaturas más cálidas de las zonas ecuatoriales, las temperaturas más frías de los polos y a su vez dentro de cada lugar concreto las variaciones térmicas que hay entre las distintas estaciones del año, ¿no? El invierno, el verano, la primavera y el otoño. Pero hoy en día son 14 grados. En la época de las glaciaciones se cree que la temperatura del planeta estaba o había entre 4 y 7 grados menos que hoy en día. O sea que la temperatura promedio del planeta en las glaciaciones era entre 7 y 10 grados, ¿no? Hoy es 14, antes entre 7 y 10 grados. Pero obviamente los inviernos en la época de las glaciaciones no eran tanto más fríos, pero sí eran bastante más largos, mucho más largos. Y los veranos eran bastante más cortitos, con lo cual esta nieve que se iba y este hielo que se iba acumulando durante los inviernos no llegaba a derretirse en los veranos. Entonces las glaciaciones se produjeron justamente por una acumulación constante de nieve, de hielo que nunca se derretía y que se iban formando capas, estratos, por así decirlo, de nieve y de hielo que no se derretía hasta que se terminaron formando grandes glaciares perennes, por así decirlo, que eran permanentes y que cubrían gran parte del planeta, ¿no? Gran parte de las regiones que estaban, de las regiones de la Tierra, ¿no? que estaban emergidas respecto al nivel del mar. Con lo cual en realidad la temperatura uno se imaginaría que era muchísimo más baja que en la actualidad, pero no era tanto más baja, pero como este periodo fue un periodo muy largo, esa nieve y ese hielo que se iba acumulando no llegaba a derretirse y bueno, el efecto del tiempo fue haciendo que se fueran formando estos grandes glaciares y estas grandes zonas que estaban totalmente cubiertas por el hielo, ¿no? Así que este concepto de las glaciaciones es sumamente importante para entender por qué se produce la extinción de muchos homínidos, por qué se produce la extinción de muchos animales prehistóricos y justamente la finalización de las glaciaciones es lo que ese mundo que empieza a subir la temperatura y empieza a haber un clima que es mucho menos hostil,
es justamente, y un mundo que se empieza, bueno, empieza a cambiar por completo toda la flora y, bueno, obviamente también la fauna. Ese es el mundo que coincide justamente con el paso del paleolítico al paso del neolítico, ¿no? El descubrimiento de la agricultura y la ganadería y demás fue una consecuencia justamente de la finalización de las glaciaciones.